Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Hoy viajamos al corazón de Fátima, Portugal, para revivir uno de los momentos más sorprendentes y conmovedores de la historia de las apariciones marianas. La última aparición de la Virgen a los 3 pastorcitos. Un acontecimiento que dejó una profunda huella en millones de corazones alrededor del mundo, lleno de mensajes de paz, esperanza y conversión. Acompáñanos en este relato lleno de luz y misterio, donde cada detalle nos invita a abrir nuestro corazón a la fe y a la gracia de Nuestra Señora de Fátima. Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante y bastante polémico. Fátima 1917. Vamos a hablar de esas apariciones a 3 niños pastores en Portugal y sobre todo de aquel evento increíble, el Milagro del Sol. Sí, un episodio que todavía hoy genera debate, ¿verdad? Totalmente. Y tenemos buen material para explorarlo. Están las memorias de Sor Lucía, una de las niñas, que es una visión desde dentro, claro. Imprescindible, sí. Y luego crónicas de la época, como la del periódico Século, que son oro puro, análisis más modernos, documentos de la Iglesia, y hasta fotos de los niños, del lugar, la covadairía. Imágenes que ayudan a situarse, desde luego. Los manuscritos de Lucía también son muy interesantes. Nuestra idea hoy es, intentar desgranar qué pasó, qué contaron los niños, qué vio o creyó ver toda esa gente en octubre. Exacto. Ver las distintas piezas, la ciencia, otras hipótesis, la teología. ¿Y por qué Fátima sigue siendo relevante hoy, más de un siglo después? Vamos a ello. Primero, situémonos. Aljustrel, un pueblecito cerca de Fátima. Los protas. Lucía dos Santos, de 10 años. Y sus primos, Francisco Marto, de 9, y Jacinta, la más pequeña, con 7 años. Eran familia cercana, ¿no? El padre de Lucía y la madre de los Marto, hermanos. Eso es. Y llevaban una vida, muy de campo. Pastores, cuidando ovejas, jugando a cosas sencillas, aprendiendo el catecismo básico. Lo normal para la época y el lugar. Nada quisiera presagiar lo que vendría, vaya. Aparentemente no. Aunque, ojo, antes de las apariciones de la Virgen hubo algo previo. Entre 1915 y 1916, los niños dijeron que se les apareció un ángel. Ah, sí, antes de la Virgen. Sí, 3 veces. Lo llamaron el Ángel de la Paz. Lo describieron como un joven muy luminoso, más blanco que la nieve, transparente. Vaya, ¿y qué mensaje traía? Pues les enseñó a rezar oraciones de reparación, pidiendo perdón por los que no creían, y les insistió mucho en la idea del sacrificio. Sacrificio por los pecadores y por la paz. Fue como una preparación espiritual. Entiendo. La última vez, según contó Lucía, les dio la comunión de forma simbólica, con un cáliz y una hostia, y les enseñó otra oración de reparación a la Trinidad. Esto, aunque se conoce menos, marcó mucho a los niños. Esa idea del sacrificio y la reparación les caló hondo. Claro, les preparó para lo que vino después. Exacto. Y entonces llegó el 13 de mayo de 1917. Covadeiría, estaban con las ovejas y ¡pam!, una luz sobre una encina. Una señora más brillante que el sol. Así la describieron, ¿sí? Y el mensaje inicial fue claro. Volved aquí cada día 13, 6 meses seguidos. Les prometió el cielo, aunque a Francisco le dijo que necesitaría rezar muchos rosarios. Curioso ese detalle sobre Francisco. Sí. Y la pregunta clave: ¿os ofrecéis a Dios para soportar sufrimientos por la conversión de los pecadores? Y ellos dijeron que sí. Ahí está el núcleo que se va a repetir.
La insistencia en rezar el rosario todos los días. Por la paz, por los pecadores. El rosario es central, ¿verdad? Totalmente. Y la idea del sacrificio. Pero no hablamos de cosas heroicas necesariamente, sino de ofrecer las pequeñas contrariedades del día a día, en reparación por las ofensas a Dios y a su Inmaculado Corazón. El Inmaculado Corazón de María, otro concepto clave. Fundamental en el mensaje. Hay una frase que lo resume bien, que Lucía atribuye a la señora. No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Es una llamada constante a la conversión y a la oración reparadora. Vale, y aquí la cosa se pone más intensa. El 13 de julio les revela el famoso Secreto de Fátima, dividido en 3 partes. Correcto. La primera, vaya tela, una visión del infierno. Lucía lo describe de forma tremenda. Un gran mar de fuego, demonios, almas sufriendo. Para unos niños tuvo que ser impactante. Durísimo, sí. Muy gráfico. Pero según Lucía, la intención no era solo asustar. Era mostrarles la realidad del pecado y la necesidad urgente de salvar almas, para motivarles, ¿sabes?, a rezar y sacrificarse por la conversión. Entiendo, una motivación fuerte desde luego. Sin duda. La segunda parte del secreto ya se centra más en la solución. La devoción al Inmaculado Corazón de María, como remedio para el mundo, para traer la paz. Exacto. Y ahí es donde entran las profecías más concretas. Pide que se consagre Rusia a su corazón y que se establezca la devoción de los primeros sábados. Los primeros sábados, ¿qué es eso exactamente? Es una práctica de devoción específica. Confesar, comulgar, rezar el rosario y meditar los misterios el primer sábado de 5 meses seguidos, con la intención de reparar las ofensas contra el Inmaculado Corazón. Vale. Y en esta segunda parte también hay predicciones. Sí, muy directas. Anuncia el fin de la Primera Guerra Mundial, la guerra va a acabar, dice, pero advierte, si no se hace caso, si la gente no deja de ofender a Dios, vendrá otra peor durante el pontificado de Pío XI. Otra guerra peor. Se refería a la Segunda Guerra Mundial, claro. Eso interpretó Lucía, sí. Y que esa guerra vendría precedida por una señal en el cielo, una noche iluminada por una luz desconocida. Y esa señal se vio. Pues Lucía identificó esa señal con la gran aurora boreal que se vio en toda Europa en enero de 1938, algo bastante inusual tan al sur. Vaya. O sea, la profecía incluía una señal previa. Sí. Y las consecuencias si no se atendían las peticiones eran graves. La difusión de los errores de Rusia, que muchos interpretan como el comunismo ateo, más guerras, persecución a la Iglesia, sufrimiento para el Papa, incluso la aniquilación de naciones enteras. Suena tremendo. Lo es. Pero, importante, esta segunda parte acaba con una promesa. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Hay un rayo de esperanza final. Y hay una frase extraña y también no, algo sobre Portugal. Ah, sí. En la cuarta memoria, Lucía añade una frasecita al final de la segunda parte. En Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Ese etcétera ha dado lugar a muchísimas especulaciones sobre qué más podría significar o si faltaba algo. Ya imagino. ¿Y la tercera parte? La que se guardó tanto tiempo. Esa es la más simbólica y la que no se hizo pública hasta el año 2000. ¿Y qué describe? Que clama penitencia. Luego un obispo vestido de blanco, que los niños intuyen que es el Papa, subiendo una montaña empinada. El Papa. Sí, o alguien que lo representa. Atraviesa una ciudad medio en ruinas, llena de cadáveres. Al llegar a la cima, donde hay una gran cruz de madera, es asesinado a tiros por unos soldados. Y junto a él caen muchos otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos. Madre mía, qué imagen más potente. Muy potente. Y luego ángeles que recogen la sangre de los mártires en jarras de cristal y riegan con ella las almas que se acercan a Dios. Es puro simbolismo. ¿Y cómo se interpreta oficialmente? La interpretación que dio el Vaticano, con el cardenal Ratzinger al frente y con el visto bueno de Sor Lucía, la relaciona con la lucha de la Iglesia contra los sistemas ateos del siglo XX, especialmente el comunismo. Simboliza el sufrimiento de los mártires de la fe y de los papas durante ese siglo. ¿Y el atentado a Juan Pablo II? Se considera que esa visión tuvo un cumplimiento muy claro, aunque no único, en el atentado contra Juan Pablo II, precisamente un 13 de mayo, día de Fátima, de 1981. Él estaba convencido de que fue una mano materna la que desvió la bala y le salvó la vida. Creía firmemente en la intercesión de la Virgen de Fátima.
Todo esto nos lleva al gran clímax anunciado, el 13 de octubre de 1917, el día del milagro prometido. Exacto, la última aparición programada. La señora había dicho que ese día haría un milagro para que todos crean. Y la cova de Iria estaba a reventar, ¿no? Abarrotada. Las cifras bailan, pero se habla de 30.000, 50.000, incluso 70.000 personas. Una barbaridad para la época y el lugar. Imagina la escena, lloviendo a mares, todo embarrado. Sí, un día desapacible, pero allí estaba todo el mundo. Creyentes, convencidos, muchísimos curiosos, escépticos declarados. Periodistas también, ¿verdad? Sí, y no cualquiera. Estaba Avelino de Almeida, del diario Século, que era un periódico importante de Lisboa, republicano y bastante anticlerical. Su testimonio es clave. También fotógrafos como Judá Ruan, de Ilustración Portuguesa, aunque las fotos del fenómeno en sí son ambiguas, e incluso algún académico, como el profesor Joseph Garrett, de la Universidad de Coimbra. Un público muy variado. ¿Y entonces qué pasó? Pues, según muchísimos testimonios coincidentes en lo esencial, de repente deja de llover. Las nubes se abren como un telón. ¿Así de golpe? De golpe. Y Lucía grita, ¡miren el sol! Y la gente mira hacia arriba. ¿Y qué ven? ¿El sol normal? No, describen algo distinto, como un disco de plata opaco, pálido. Se podía mirar directamente sin que dañara la vista, algo imposible con el sol normal. Curioso. Y entonces ese disco empieza a moverse, a girar sobre sí mismo a gran velocidad. Una danza loca, dicen algunos. A girar. El sol. Eso describen. Y mientras giraba, lanzaba haces de luz de colores, amarillo, azul, violeta, que teñían las nubes, los árboles, la ropa y las caras de la gente. Un espectáculo cromático increíble, según los relatos. Alucinante. Y después de girar, la sensación general fue que el sol se desprendía del cielo y empezaba a caer en zigzag hacia la tierra. Que caía. Sí, esa fue la percepción de muchos. Imagina el pánico. Gritos, gente de rodillas, rezando, pidiendo perdón, pensando que era el fin del mundo. Normal, vaya susto. ¿Cuánto duró todo? Unos 10 minutos más o menos. Luego el sol volvió a su lugar y a su aspecto normal, aunque todavía pálido al principio. 10 minutos de algo inexplicable para ellos. Totalmente. Y los testimonios son impresionantes, incluso los de gente como Avelino de Almeida. ¿Qué escribió él, siendo de un periódico anticlerical? Pues escribió una crónica titulada Cosas espantosas, como el sol bailó al mediodía en Fátima. Describió un espectáculo único e increíble, el sol como disco de plata pálida, el colosal clamor de la multitud gritando «¡Milagro! ¡Milagro!», la danza del sol girando como una rueda de fuegos artificiales y cambiando de color. Su artículo causó un revuelo enorme. Me lo imagino. ¿Y el profesor Garrett, el científico? Garrett, de la Universidad de Coimbra, también lo describió. Habló del sol girando en una loca voltereta, de los cambios de color en la atmósfera. Dijo que por momentos parecía rojo como la sangre y que avanzaba amenazadoramente hacia la Tierra. Concluyó diciendo que nunca había observado un fenómeno semejante en toda su vida. Testimonios potentes, desde luego. Y hay más cosas raras, ¿no? Lo de la ropa. Ah, sí, ese es un detalle que aparece en muchísimos relatos. La gente estaba empapada por la lluvia torrencial que había caído justo antes. Y después del fenómeno solar, se dieron cuenta de que la ropa y el suelo embarrado estaban completamente secos, o casi secos. Secos, así, de repente. De forma inexplicable para ellos, sí, como si un calor intenso pero no abrasador hubiera pasado. Eso sí que es raro. ¿Y lo de que se vio desde lejos? También es clave. Hay testimonios de personas que estaban a kilómetros de distancia, en pueblos cercanos, hasta 18 o 20 kilómetros, que describieron haber visto movimientos extraños o colores inusuales en el sol a esa misma hora. Gente que no estaba en la cova de Iria, que no sabía de la profecía y no estaba bajo la misma presión psicológica. O sea que no fue solo algo local, allí en la cova. Al parecer no. Estos dos puntos, el secado de la ropa y los testigos lejanos, son los que más complican las explicaciones puramente psicológicas o meteorológicas locales. Y además hay un eco posterior, ¿no? Con Pío XII. Sí, eso es fascinante.
El Papa Pío XII anotó en su diario personal que él mismo, mientras paseaba por los jardines vaticanos, observó un fenómeno solar similar en varias ocasiones a finales de octubre y principios de noviembre de 1950, justo cuando se preparaba para definir el dogma de la Asunción. Describió movimientos muy fuertes dentro del globo solar. Curiosamente, una de esas veces fue un 13 de octubre, 33 años después del milagro de Fátima. Vaya, una coincidencia como mínimo muy llamativa. Desde luego. Claro, ante todo esto las interpretaciones se disparan, desde el milagro hasta el intento de buscarle una explicación racional. ¿Qué dice la ciencia o el análisis más escéptico? Bueno, desde la física y la astronomía, la respuesta es clara. El Sol, nuestra estrella, no puede hacer eso. Si realmente se hubiera movido así, sería un evento cósmico de consecuencias apocalípticas para todo el sistema solar. Fin del mundo, literal. Vale, descartado que fuera el Sol de verdad, moviéndose. Entonces se buscan otras causas. Se ha hablado de efectos ópticos, como imágenes residuales por mirar fijamente al Sol. Pero, claro, ¿cómo es que miles de personas lo vieron a la vez justo cuando Lucía gritó? Y muchos dicen que no estaban mirando al Sol antes. no cuadra del todo. ¿Otras ideas? Fenómenos atmosféricos raros. Pargelios, que son reflejos del Sol en cristales de hielo en la atmósfera, los llamados sandox, o nubes de polvo estratosférico que actuaran como lente. El problema es que estos fenómenos suelen tener formas y colores específicos y no explican bien la danza descrita ni, sobre todo, el secado de la ropa o los testigos lejanos. Complicado. ¿Y la histeria colectiva? Es la explicación psicológica, una sugestión masiva en una multitud expectante y muy sugestionada por el contexto religioso y la profecía. Pudo haber algún fenómeno inicial, quizá un claro entre las nubes, y a partir de ahí la emoción colectiva hizo el resto. Pero como decías, ¿cómo explica eso a los testigos que estaban a 20 kilómetros? ¿O el secado inexplicable de la ropa? Exacto. Esas son las grandes pegas a la teoría de la histeria colectiva pura. Y sobre todo, la coincidencia temporal, que ocurriera justo el día y la hora anunciados meses antes. Eso es. Ese es el nudo gordiano de Fátima. La predicción cumplida. Eso es lo que hace que las explicaciones puramente naturales o psicológicas se queden, para muchos, cortas. Es el elemento que más apunta, para los creyentes, a una intervención sobrenatural. Hay que decir también que no todos vieron lo mismo, ¿no? Cierto, hay relatos inconsistentes y algunas personas presentes dijeron no haber visto nada extraordinario en el Sol. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Complica el cuadro. ¿Y la hipótesis ovni se menciona? Sí, claro. Para algunos ufólogos, Fátima es un caso clásico de contacto del tercer tipo. El Sol danzante no sería el Sol, sino una nave extraterrestre con luces y movimientos erráticos. Es otra lente para mirar el fenómeno, aunque más marginal. Entendido. ¿Y desde la teología? ¿Cómo se enfoca? Pues la Iglesia Católica lo aprobó como milagro digno de crédito en 1930. Lo ve como una señal divina clara para autenticar el mensaje de las apariciones, una confirmación sobrenatural. ¿Alguna teoría teológica más elaborada sobre el cómo? Sí, hay reflexiones interesantes. Por ejemplo, el sacerdote y físico Stanley Jackie, que era doctor en ambas cosas, propuso algo curioso. Que quizá Dios sí usó fenómenos naturales, pero de una forma extraordinariamente compleja y perfectamente orquestada. ¿Cómo? Él hablaba de una posible combinación de factores meteorológicos muy raros. Una inversión térmica, cristales de hielo en nubes cirrus altas actuando como una lente atmosférica natural que refractara la luz del Sol, pero todo ello guiado sobrenaturalmente para que ocurriera exactamente cuándo y cómo se había predicho. Un milagro a través de la naturaleza, por así decirlo. Una idea ingeniosa, ¿sí? ¿Y Ratzinger, Benedicto XVI? El cardenal Ratzinger, al presentar el tercer secreto, reflexionó sobre la naturaleza de las visiones privadas, como Fátima. Hablaba de una visión interior. No es como ver una fotografía del más allá, sino una percepción real que toca los sentidos internos, pero que es filtrada y expresada a través de la psique, la cultura y el lenguaje simbólico del vidente. O sea, que la visión es real, pero su forma depende del que la recibe. Exacto. Es una percepción de algo real y objetivo, pero que pasa por el filtro subjetivo del vidente. Esto explicaría por qué las descripciones tienen elementos tan simbólicos o ligados a la mentalidad de la época. Muy interesante esa perspectiva.
Bueno, ¿y qué fue de los niños después de todo esto? ¿Sus vidas tuvieron que cambiar por completo? Radicalmente. Y para Francisco y Jacinta de forma muy breve y trágica. La terrible pandemia de gripe española, la de 1918 y 1919, se los llevó por delante. Los dos. Sí. Francisco, que era descrito como más callado, más contemplativo, siempre pensando en consolar a nuestro Señor por las ofensas, murió en abril de 1919. Neumonía. Qué pena, ¿tan joven? Y Jacinta le siguió poco después, en febrero de 1920. Su final fue especialmente duro. Estuvo hospitalizada en Urem y luego en Lisboa, donde murió sola, lejos de su familia. Algo que, según Lucía, la propia Jacinta había previsto en una visión. Qué historia tan triste. Sí, Jacinta desarrolló una devoción muy intensa por el Papa y por la conversión de los pecadores, ofreciendo todos sus sufrimientos. Ambos, Francisco y Jacinta, fueron beatificados, que es el paso previo a ser santos, por Juan Pablo II. ¿Cuándo fue eso? El 13 de mayo del año 2000, en Fátima. Una ceremonia muy emotiva. Y luego canonizados, hechos santos, por el Papa Francisco en 2017, en el centenario. ¿Y Lucía? ¿Estuvo en la beatificación? Sí, Lucía, ya muy anciana, estaba allí en primera fila. Fue un momento muy fuerte para ella ver a sus primos reconocidos por la Iglesia. Su camino fue muy distinto, ¿no? Vivió muchísimo más. Muchísimo más. Casi 98 años vivió. Según ella, la Virgen le dijo, tú te quedarás aquí algún tiempo más. Su misión era dar a conocer el mensaje y la devoción al Inmaculado Corazón. ¿Y qué hizo? Pues primero entró en el Colegio de las Hermanas Doroteas en Vilar, cerca de Oporto. Luego hizo el noviciado en España, en Tui y Pontevedra. Y finalmente, en 1948, buscando una vida de mayor recogimiento, ingresó en el Carmelo de Santa Teresa en Coimbra. El Carmelo es de clausura, ¿verdad? Sí, una orden contemplativa. Allí vivió dedicada a la oración hasta su muerte en 2005. Una vida muy larga y muy oculta, en gran parte. Y fue allí, en el convento, donde escribió las Memorias. Exacto. Las escribió por orden de sus superiores, principalmente del obispo de Leiria Fátima. Ella siempre insistió en que necesitaba esa obediencia formal para hablar de temas tan sagrados. Y esas memorias son la fuente principal para conocer los detalles. Fundamental. En ellas cuenta las apariciones, describe la vida y la espiritualidad de Jacinta y Francisco y fue revelando poco a poco las partes del secreto, también por obediencia. Decía sentirse asistida o inspirada al escribir sobre ello. Y un último punto clave del legado, la consagración de Rusia. ¿Se hizo al final como se pedía? Ese es un tema importante. Hubo varios intentos por parte de distintos papas, pero según Sor Lucía no cumplían exactamente las condiciones pedidas por la Virgen, que fuera hecha por el Papa en unión con todos los obispos del mundo. Fue Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984 en Roma quien realizó una consagración solemne del mundo entero al Inmaculado Corazón de María, en unión espiritual con todos los obispos. Aunque no nombró a Rusia explícitamente en el acto público, sí lo hizo en la intención, y el contexto era claro. Y Lucía la dio por buena. Sí. Sor Lucía confirmó por carta, varias veces después, que esa consagración de 1984 sí había sido aceptada por el cielo y cumplía la petición. Para muchos creyentes, este acto está directamente relacionado con los eventos que vinieron después, la caída del muro de Berlín en 1989 y el colapso de la Unión Soviética. Un vínculo histórico que muchos ven claro. Desde luego. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido, ¿eh? Desde esos niños pastores y el ángel, pasando por el mensaje central de la Virgen, rosario, sacrificio, corazón inmaculado, el impactante secreto, hasta llegar a ese milagro del sol que dejó perplejos a miles. Sí, y hemos visto las vueltas que se le ha dado para intentar explicarlo. Es que Fátima sigue ahí, ¿no? Como un interrogante gigante. Totalmente. Nos pone delante preguntas sobre qué es posible, sobre la fe, la razón, cómo interpretamos lo que no encaja en nuestros esquemas. ¿Fue algo sobrenatural? ¿Un fenómeno natural rarísimo? ¿Una mezcla? ¿Psicología pura? La cantidad de testimonios e incluso de escépticos y lo difícil que es dar una única explicación que lo cubra todo. Eso es lo que lo mantiene vivo. La dificultad de cerrarlo con una etiqueta simple. Sigue desafiando. Y quizá, para terminar, más allá de creer o no en el origen divino, la pregunta es, ¿qué nos dice de nosotros
la fuerza con la que ha perdurado esta historia? Buena pregunta. El mensaje de Fátima, nacido en plena guerra, en un momento de crisis brutal, parece que sigue tocando alguna fibra. ¿Qué revela sobre esa búsqueda humana de sentido, de esperanza, quizá de redención, cuando el mundo se pone difícil? Es curioso cómo algo que pasó hace más de 100 años, en un rincón de Portugal, con 3 niños como protagonistas, sigue teniendo este poder. Poder para fascinar, para inspirar devoción en millones y también para incomodar y desafiar nuestra visión de la realidad. Ahí queda la reflexión, para que cada cual le dé sus vueltas. Ha sido una exploración intensa. Muy intensa, sí. Fátima da para mucho. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.